Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos Sí, días, profe. profesor. Sí, Sí, escuchamos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, chicos, bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, vamos ya a iniciar propiamente el semestre. Y pues obviamente vamos con la clase número 1. Les pido de favor que en el momento que ustedes tengan alguna duda o pregunta la hagan. No duden en interrumpirme. Y pues bueno, procuraré evidentemente en ese momento pues también tratar de aclarar su duda. Entonces con toda la confianza del mundo, pues si necesitan o tienen duda de algo, pues me pueden interrumpir. Antes de iniciar también una pregunta rápida, sí ven la presentación que estoy proyectando, ¿verdad? Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. gracias chicos. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. El libro de referencia, como se ha utilizado ya bastante tiempo y que es un muy buen libro, es el libro de Sengel. Yo voy avanzando conforme más o menos también vienen los temas. Obviamente yo obedezco más que nada a los temas que vienen en el programa. Y esos temas, pues también muchos de ellos nacieron de este libro y entonces, conforme se va avanzando, pues son los temas que vienen aproximadamente igual en el libro. Entonces, el libro también lo pueden descargar en Clash y también viene su solucionario, por si necesitan verificarlo. Bien, pues vamos a iniciar entonces con lo que es la introducción y conceptos básicos de la termodinámica. Permítanme un tantito. Bien, no creo que ahí está ya. No sé si alguno de ustedes ya previamente ha visto este dispositivo y sabe de qué se trata, muchachos. Obviamente tenemos aquí un dibujo, es una ilustración de un dispositivo, pero me gustaría platicarles un poquito de él, pero no sé qué tanto saben de él. No sé si lo han visto anteriormente. Bueno, profe, yo no veo la presentación. No sé si soy el único. Se ve Sí, no No, se ve no nada. se ve. No Se se ve ve, negro se ve todo negro. el efecto. Ok, entonces vamos a ver qué pasó. ¿Ahí se ve algo o nada más se ve lo del grupo? Sigue estando negro, profe. Sigue en color negro. A ver, vamos a Ahora ver. sí ya. Sí, ahora sí ya se ve. ¿Ven la presentación, chicos? No. No, ¿Qué es lo que ven sus caras? Ajá. Ah, ok. Bueno, creo que dejó de compartir pantalla, profe. Sí, es que no quiere cargar. Vamos a ver. Vamos a hacer otro intento y si no sale, pues a ver, vamos a intentar entonces otra cosa. Ahorita creo que se va a poner todo color morenux. No se ve nada, ¿verdad? no se ve nada. Permíteme tantito. ¿Por qué no quiere compartir? ¿Ahí se ve algo? Sí, ahí es. Sí, Sí, se Ah, sí, ve, profe, ahora sí. pero Ajá, sí, adelante.
Se ve muy pequeño, se ve... ¿Cómo se ve? Bueno, está en la forma de presentador Sí, para manejar. ajá, es que no quiere la... Pero sí se alcanza a leer, sí es legible, porque... Sí, sí es legible. ¿Sí es legible? Sí. Bueno, pues ni modo, pues aunque sea con eso, veré si luego puedo hacer algo mejor por esto. Bueno, como les comentaba, no sé si han visto este dispositivo, muchachos. Este artefacto. No, profe, yo no. ¿No? No, ¿Alguno de profe. ustedes? ¿No? No, profe. No, profe. Bien, pues esta es la primera Es un turbina. motor, ¿no? Es un motor, es correcto, ajá. Bueno, sí, es que ahí hay una, ¿cómo se llama? Una apreciación, ¿no? Es la primera turbina de gas. Esta turbina de gas la hicieron en uno o dos siglos antes que el nacimiento de Jesús. Entonces, el que lo hizo se llamaba Herón de Alejandría. Y bueno, ustedes no sé si han llegado a escuchar de la biblioteca de Alejandría. ¿Alguno llegó a...? No, no llegaron a escuchar de eso. ¿No fue la que se quemó? Se quemó 3 veces. Y se perdió mucho conocimiento, ¿no? Se perdió mucho conocimiento. Era como la NASA de aquel tiempo. Todo el conocimiento, o la mayoría del conocimiento humano, porque pues la verdad faltaba la de los chinos. Los chinos también, pues nunca se habla de ellos, pero han sido relegados, pero también tenían muchísimo conocimiento en aquellos tiempos. Pero bueno, de esta parte, de la parte occidental, pues obviamente en esta Alejandría, que está al norte de Egipto, era una colonia griega que, bueno, conquistó el gran Alejandro Magno esta zona, y en su honor, para pues no pelearse con él, pues le dijeron, mira, pues esta región le vamos a poner como tu Alejandría, ¿no? Bueno, él se llamaba Alejandro, pero pues en honor a él le pusieron Alejandría. Hicieron esta biblioteca, y en esta biblioteca se concentraban pues los grandes pensadores, ¿por qué no llamarlos científicos de aquel tiempo? Y entre ellos había uno que le llamaban Herón, o se llamaba Herón más bien. Y él idea este dispositivo, que se le considera el primer dispositivo, o la primera turbina de gas, perdón. Pero aquí hay algo muy interesante. Bueno, nosotros, bueno, esta parte de la historia, pues a lo mejor a algunos les gusta. Pero, ¿qué es lo interesante para nosotros como aeronáuticos? Aquí sería lo fundamental. Por ejemplo, ¿ustedes aprecian a ver lo que está sucediendo en este artefacto, muchachos? Sí, más o menos, profe. ¿Cuál es su idea intuitiva? ¿Qué es lo que alcanzan a distinguir? Bueno, yo podría decir que adentro hay agua. ¿Es correcto? Y el fuego que está abajo calienta el agua hasta el punto de ebullición, lo Así que hace que el vapor suba por los tubos es que están correcto. sosteniendo el pequeño rotor. Es correcto. Y pues el vapor que sale a presión hace que el rotor gire. Esa es una muy buena apreciación. Fíjate, la disposición de las boquillas, ¿sí ves por dónde está escapando el vapor de agua? Sí, sí, profe, y de hecho están dispuestos de manera contraria para que el flujo Ajá. sea constante. Es correcto, exactamente. Muy bien. Entonces aquí, nuevamente, en forma intuitiva, ya, lo hiciste muy bien. Describiste el funcionamiento exacto de cómo funciona, de cómo era este artefacto. Y ahora, desde el punto de vista de transferencia de energía, ¿cuáles son sus conclusiones, muchachos? ¿Qué es lo que observan? Intuitivamente, ¿qué pueden ustedes determinar? ¿Qué se obtiene y a partir de qué se obtiene? Pues del Pues calor tendremos se fuerza obtiene motriz, ¿no? De vapor, ¿no? O Ah, sea, funciona gracias al vapor. Es correcto. ¿De dónde va a partir toda la energía, muchachos?
¿De dónde nace todo este movimiento? Sería de la fuerza calorífica, ¿no? Que está dando el fuego. Se está quemando una masa, es correcto, ¿no? Una biomasa. ¿Y esa energía quién se la transmite, chicos? Se transmite a la caldera, ¿no? Y posteriormente al rotor. Es correcto. Muy bien. Fíjense, yo creo que lo hicieron muy bien. Una descripción bastante exacta. No sé si a alguno les queda duda de para qué en los aeronáuticos utilizamos termodinámica. Sí, queda claro. Vi unos memes muy buenos sobre termo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esta imagen porque, bueno, pues a veces sí estudiamos, hacemos muchos problemas, pero pues no vemos a veces una gran utilidad en esta materia. No sé si alcanzo a transmitirles de qué se trata termodinámica, muchachos. ¿Y qué tiene que ver con ustedes? ¿Podría Sí, decirnos, por favor? claro que sí, pero si me pudieran ayudar a sacar las deducciones. Bueno, yo lo veo más como que ¿podría ser los la propulsivos de las transferencia de aeronaves, ¿no? calor, Cómo se Perdón, por ahí se mezclaron los dos. El que estaba hablando, por favor, adelante, y luego el compañero nos complementa si son tan amables. Ok, primero el otro compañero, si gusta. Ok, gracias. Adelante, compañero. Ok, gracias. Sí, yo veo que nos está tratando de dar a entender que los sistemas propulsivos que utilizan las aeronaves, ¿no? Que en ese Ajá, punto muy bien. vamos a utilizar la termodinámica. Es correcto. Ok. ¿Qué crees que estudie la termodinámica, compañeros? ¿Qué creen que estudie? Es la transferencia de calor, ¿no, profe? Y eso también tiene que ver mucho con las cámaras de combustión que dan la potencia necesaria a los motores. Es correcto. Hay una transferencia de calor. Pero el calor será lo único que transfiere en termodinámica, muchachos. ¿Ustedes qué piensan? No, también sería energía, ¿no? Hay varios tipos de energía, lo vamos a ir viendo, es correcto. Hay varios tipos de energía, pero fíjense, ustedes están estudiando para ingenieros, están en una ingeniería, y al final se les está dando esta materia de termodinámica, fue y vino, y al final, ¿qué es lo que buscamos nosotros como ingenieros, muchachos? Viendo este dispositivo que hizo Herón de Alejandría, un antecesor, yo podría llamarlo, en una forma a priori, salvo a los historiadores y los grandes científicos, como tal vez el primer ingeniero aeronáutico. Es probable que sí, el primer investigador, porque pues hizo la turbina de gas, nos puede gustar o no, pero eso fue un hecho. ¿Cuál sería la moraleja, muchachos? ¿Cuál sería la conclusión final viendo esto? Nosotros como ingenieros, entonces, ¿a qué nos vamos a abocar? A conocer Podría los ser algo principios de así, ¿no? funcionamiento. A ver, por favor, si alguien cede la palabra y adelante, chicos, por favor. Adelante, que hable el compañero. Por favor, compañero, te escuchamos. Entender el funcionamiento y cómo... Ajá, pues sí, el funcionamiento básicamente de las cosas. Es correcto. Bueno, sí, es intuitivo. El otro compañero, si nos puedes complementar. Sería más que nada conocer los principios básicos de funcionamiento de los elementos máquina para saber su funcionamiento. Es correcto también, o sea, también tiene que ver una parte mecánica, ¿no? O sea, vamos a tener dos variantes ahí, ¿no? Vamos a tener las características termodinámicas y las características mecánicas. Entonces, ustedes cuando observan una aeronave, pues sí vuela por muchos principios, pero al final, cualquier aeronave, incluso un cohete espacial, pues va a obedecer a esto que es tan simple. O sea, estos principios que observamos en este artefacto, que lo podremos incluso catalogar como muy básico, muy rudimentario, muy simple, pues el principio de cualquier tipo de propulsión y máquina que nosotros como ingenieros intervenimos, pues sigue siendo el mismo. No sé si me explico, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, a lo mejor alguno de ustedes no se animó, a lo mejor alguno de ustedes sí tenía la duda, bueno, de para qué es termo, de qué me va a servir, etcétera, etcétera. Pues bueno, termo les va a dar los fundamentos de esto, muchachos, para que incluso cuando ustedes platiquen y se expresen en su círculo de compañeros de trabajo o de amigos,
pues lo hagan con una propiedad científica desde el punto de vista de la termodinámica, muchachos. Porque pues obviamente nuestra intuición es muy válida, sin embargo hay conceptos físicos, en este caso dentro de una de sus ramas, que es una de las joyas de la física, es la termodinámica, y pues es importante tener estos conocimientos. Aunque algunas son muy sencillos, pues hay que ir desarrollándolos. Hay algunas cosas que no son tan sencillas como parecen. Muy bien. Bueno, aquí tenemos al señor Copérnico. El señor Copérnico se encuentra junto con una fotografía de un joven que nació ahí por las épocas de Napoleón. No sé si lo alcanzan a reconocer. ¿Alguien de ustedes lo han visto? Carnot, ¿no? Es el mismísimo Sadi Carnot, es correcto, compañero. Muy bien. ¿Por qué tengo la ilustración de estas dos figuras? ¿Por qué no tener, no sé, a Newton o alguna otra persona, tal vez Einstein? Esto es interesante, muchachos. Copérnico está aquí por una razón que es importante. Se le considera que él fue el precursor del pensamiento moderno que va a dar inicio a lo que es la física clásica y que obviamente a partir de sus observaciones y de sus afirmaciones pues vienen toda una serie de pensadores y físicos hasta que llega con Newton, ¿no? Bueno, eso es fabuloso. Pero realmente el que está al lado es Sadi Carnot, como ustedes pueden ver, era una persona bastante joven. Y se ilustra así porque muere joven, o sea, tiene una afección pulmonar de aquel tiempo y muere relativamente joven. La cuestión es que este muchacho, Sadi Carnot, hijo precisamente de un general francés, va a plantear todo lo que son los principios de la termodinámica. ¿Por qué están estas dos ilustraciones? Porque muchos, por ejemplo, en este libro, que es precisamente de Ediciones del Politécnico, que es muy buena, este joven, teniendo referencias erróneas sobre lo que era la energía, el calor, pues va a plantear lo que son los fundamentos de la termodinámica. ¿Y por qué se le considera? Algunos autores lo consideran incluso más grande que Newton, porque Newton, al final de cuentas, aunque hizo una aportación súper importante a la física, pues él se basó en pensamientos, en deducciones de otros pensadores y filósofos. ¿Qué es lo que lo hace tan grande a Carnot? Carnot va a nacer o va a iniciar todo esto a partir de casi de la nada, porque todo lo que se conocía en ese tiempo sobre energía y calor, pues estaba equivocado. Ahora, lo más curioso o lo más irónico del asunto es que Sadi Carnot se va a morir haciendo sus notas. Sin embargo, él va a creer, al final, antes de morir, él llegó a la conclusión de que sus notas estaban mal, estaba equivocado y que todo el trabajo de su corta vida que tuvo era un error. Él se fue pensando eso. Entonces es muy, muy, muy irónico, incluso hasta triste. Y ya luego vendrían grandes pensadores como el mismísimo Planck, que haría ya vería sus apuntes y empezarían a darle forma a lo que es lo que llamamos ahora como la materia de la termodinámica. Bien, pues ya conocieron quién es el que inicia esto. Ahora, nosotros en este curso, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se intenta trabajar? Bueno, aquí tenemos un resumen de todo lo que más o menos, al menos como aeronáuticos, a nosotros nos interesa. ¿Qué es lo que observamos? Vamos a observar o vamos a iniciar este análisis desde la parte izquierda, donde hay una vieja locomotora. Ahí se encuentra un pequeño volumen de control con unas partículas. ¿Qué pueden observar que está sucediendo en ese fenómeno, muchachos? ¿Qué sucede en ese sistema cerrado donde tiene unas partículas en color rojo y otras en color gris? ¿Qué creen que es lo que esté sucediendo ahí? Una mezcla, profe, Hay una mezcla, sí. de aire y ¿Y gas. una compresión? También hay una compresión.
¿Alguno de ustedes ha entrado a la cocina y se ha preparado tal vez algún té o ha visto a alguien ¿Se preparando está algo calentando en algo? una olla? ¿Mande? ¿Se está calentando algo? Se calienta algo, ¿no? Y si se tiene cerrado ese algo, ¿qué puede llegar a pasar? Aumenta la presión. Aumenta la presión, es correcto. Alguien vio eso y dijo, bueno, pues si le ponemos un émbolo que sea capaz de moverse cuando esa presión ejerce sobre la cara, pues empezaron a hacer el primer motor recíproco y bueno, una aplicación grande fue pues obviamente las locomotoras. Las locomotoras podían mover a través de calentar agua, pues grandes cantidades de peso. O sea, una locomotora no sé cuánto pese, pero me imagino que debe ser mucho. Y gracias a la fuerza de un fluido que tendría una alta temperatura y una alta presión y que se expande a un gran volumen, pues nosotros pudimos hacer las locomotoras. Luego alguien decidió que en vez de agua pusiéramos un combustible y así nacen los primeros motores de combustión interna. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, pues fueron los primeros automóviles, así como también una de las primeras aeronaves. Y finalmente, pues alguien, y por lo regular, pues esto es por cuestiones de guerra, dijo, pues es que necesitamos ir más rápido porque los motores de combustión interna, pues sí son muy buenos, alternativos, pero son algo lentos. Necesitamos ir un poco más rápido. Ah, bueno, pues entonces se ideó la turbina de gas, como lo que habíamos visto con Nerón de Alejandría. Y ahora vamos a utilizar nuevamente pues, mayor cantidad de aire y también lo vamos a mezclar con un combustible a mayores presiones y bueno, vamos a tener obviamente ahora una reacción de aire muchísimo más alta. Entonces, como pueden ver, básicamente en cualquiera de estos dispositivos vamos a tener lo que es el presión, la volumen, la temperatura y con otros dos factores que bueno, son un poquito más avanzados porque también estas relaciones de cualquier sustancia de presión, volumen y temperatura tienen que ver también o van a obedecer a su funcionamiento con la gravedad y con la densidad. También vamos a conocer tres parámetros que son importantes que se llaman la energía interna, la entalpía y la entropía, que tienen que ver también con la termodinámica. Básicamente la termodinámica es demasiado amplia, es muy muy grande, pero tiene que ver con estos factores, muchachos. Básicamente lo que nosotros vamos a estar estudiando. Bien. Bueno, aquí, como tengo problema con la presentación, aquí tenemos un ejercicio entre la división del estudio de lo que es un sólido y un fluido. Nosotros en termodinámica nos vamos a tratar de abocar a lo que es un fluido. Por ejemplo, en un fluido la fuerza es muy importante, es algo que se necesitó estudiar y se hizo muy importante. Curiosamente, en un fluido la fuerza es difícil de medir. No es que no sea muy importante, pero no tiene tanta relevancia para nosotros. En un sólido la masa también es algo que es un concepto muy importante. En un fluido no es que no se mida, pero también es algo de difícil de medir en una forma directa. ¿Cómo podemos tal vez llegar a concluir o tomar estas conclusiones? Bueno, pues en un fluido lo que sí va a ser mucho más importante es su densidad y su presión, lo que no sucedería en un sólido. No es que en el sólido no se tome en cuenta, sin embargo, por sus características de trabajo mecánico, pues llegan a ser irrelevantes después de un tiempo de que ya han sido calculadas. Mientras que en un fluido, para nosotros, el juego de la presión y de la densidad va a ser muy, muy importante. Muy bien. La termodinámica tiene muchísimas aplicaciones, pero para nosotros en ingeniería tienen dos muy importantes. La primera es la refrigeración. La refrigeración se utiliza mucho, desde lo que conocemos como alimentos, y hasta el aire acondicionado, que esto tiene que ver mucho con cuestiones también de aviación. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado es necesario para, por ejemplo, en una industria aeroespacial, tener controlados ciertos procesos. Si la temperatura cambia o tenemos temperaturas altas o demasiado bajas, pues obviamente ciertos procesos de manufactura como
materiales compuestos no puede llevarse a cabo. También dentro de la cabina de una aeronave, pues sabemos que tenemos un sistema de aire acondicionado y para eso necesitamos también refrigeración, pero también los motores necesitan refrigeración. Esa es otra de las aplicaciones importantes de la termodinámica. Bien, ahora, la otra rama, la que tal vez a nosotros nos llama más la atención, es generar potencia. ¿Cómo generamos potencia? ¿Cómo es? Era lo que decía un compañero al inicio. ¿Cómo vamos a propulsarnos? El sistema propulsivo. Bueno, para eso vamos a utilizar algo que se llama ciclos de potencia. Estos ciclos de potencia, muchachos, son lo que vamos a ver en el último parcial de este semestre. Entonces, eso es básicamente las dos áreas de estudio más importantes de la termodinámica. No sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. No, profe, gracias. No. No, profe. Muy bien. Bueno, algo que cada vez se está dando menos, porque afortunadamente los compañeros de las materias de ciencias básicas han trabajado mucho con ustedes y de verdad que cada vez vienen mejor, es sobre las dimensiones y unidades, muchachos. Aquí hay algo que es muy importante. Por supuesto que la magnitud, calcular una magnitud de algo es algo muy relevante, es muy importante. Pero por lo menos en lo que respecta a mí, las dimensiones, el análisis dimensional también es muy importante. Para mí es importante, vuelvo a recalcar, que tengan un buen manejo de las dimensiones y unidades, porque esto se tiene que demostrar, muchachos. Cuando hagamos cálculos tenemos que demostrar que las unidades están correctas. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Hay 7 magnitudes fundamentales en la física. ¿Quién me puede decir cuáles son? La fuerza, temperatura, Fuerza no, densidad. tampoco. Temperatura sí, llevas una. Creo Es la que me parece que longitud, también longitud. La primera es la longitud, muy bien. la Llevan 2. masa, La masa, muy bien, llevan 3. el tiempo, la intensidad de corriente 4, el ampere, 5. y la temperatura. Ah, no, Ya lo temperatura. habíamos dicho, ¿no? ¿Sí lo habíamos dicho? No, ya no me acuerdo. Sí, la temperatura también. También el volumen, ¿no? No, ¿qué pasó? El volumen no. La intensidad luminosa La intensidad luminosa, muy bien. Les y falta una. la cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia, muy bien, exactamente. Esas son fundamentales. ¿Por qué se llaman fundamentales? Porque de ahí se derivan las demás. Es correcta, porque por autonomacia, por autodefinición, no necesitan a ninguna otra característica para poder ser definidas. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Sí. Esto es muy importante. O sea, lo primero que tienen que hacer para aprender bien esto es distinguir cuáles son las magnitudes fundamentales, muchachos. Por ahí vi a algunos compañeros que gracias a ustedes colaboran, participan, muchas gracias, pero hay que afinar ese detalle, porque luego por eso estas materias se hacen muy difíciles, porque lo básico no se maneja, y entonces cuando se va a algo más complejo, pues a veces salen ahí problemas muy fuertes. Muy bien. También les voy a pedir de favor que el formulario pues lo tengan a la mano. Obviamente pues aquí no de nada vale esto de traerlo impreso, pero si lo pueden tener ahí a la mano también nos va a ayudar mucho. De hecho la idea es que el formulario pues se sacara en el examen y que ustedes pudieran utilizarlo, se pudieran ayudar. Ahorita no he terminado la parte de exámenes. Se me hace que no me va a dar tiempo, porque ya una vez iniciando el semestre ya no me da tiempo de desarrollar mucho del material. Apenas ahorita pude terminar pues, para cada grupo su propio grupo de Classroom. Entonces, bueno, pues ahí va a quedar pendiente. Pues ustedes no tienen la culpa de nada. Pero bueno, ya tal vez más adelante pues se puedan hacer ya los exámenes también en forma virtual o en línea. Bien,
vamos a revisar una de estas características, muchachos, lo que es la masa. La masa, una definición así muy simple, podríamos llamarla como cantidad de material. Nosotros sabemos que también hay un fenómeno que se llama densidad, pero aquí en la ilustración podemos ver 4 cubos. Y en estos cubos, pues podemos ver que tienen diversos pesos, pero por ejemplo el de 10 kilogramos, estos 2 cubos, ¿qué es lo que notamos, muchachos? Pues que uno está más pequeño y el otro está más grande, como que lo que hay ahí está más comprimido, por así decirlo, y el del otro lado está expandido. Se podría decir, ¿no? ¿Se han visto ese meme de qué pesa más, ¿no? Un kilogramo de, ya no me acuerdo qué ponen, de plomo o algo así, o 1 kilogramo de plumas? Y que pues ahí alguien contesta, pues el de plomo, ¿no? Algo así le puso. Pero al final, pues es la misma, ¿no? O sea, tendría en teoría la misma masa. Sí queda claro esta parte, ¿no, chicos? Sí, creo. Muy bien. Para la conversión, desafortunadamente, aún muchos en Estados Unidos, porque ni siquiera los ingleses, todavía siguen manejando la libra masa. La libra masa, pues, viene desde los romanos. Desafortunadamente, pues todavía tenemos que seguir conviviendo con estos dos sistemas de unidades, pero bueno, pues aquí la equivalencia va a ser de 0.45 359 kilogramos. Una libra masa, eso es más o menos lo que vamos a tener. Y luego, pues, viene otra que son las magnitudes derivadas. ¿Cuáles serían las magnitudes derivadas, muchachos? Presión, Aquellas densidad. que ya se derivan de las fundamentales, ¿no? Sí, ahí hay dos características. Están las compuestas. Una compuesta, que luego ya se podría verificar, pues es la velocidad, ¿no? ¿Cuál es la razón de la velocidad, muchachos? O la densidad. Cuando yo mido la velocidad, mido 2 magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son? Distancia, tiempo. Sí, tiempo. Es correcto, es longitud sobre tiempo. Y por ejemplo, la densidad. Masa y volumen. Masa y volumen, ¿no? Son compuestas. Muy bien. Ahora, están las derivadas. Está así, pues obviamente gracias a Newton y el postulado de la derivada, pues encontramos lo que es la fuerza. Ahora, yo como aeronáutico, bueno, a cualquier persona le atañe, ¿no? Pero nosotros los aeronáuticos siempre desde el inicio hemos estado peleando con estas dos fuerzas, muchachos, estas dos características de fuerza, el peso y el empuje. ¿Sí queda claro, chicos? Son dos magnitudes de fuerza, el peso y el empuje. ¿Con qué medimos la fuerza, muchachos? ¿Con qué unidad medimos la fuerza? Newton. Muy bien, exactamente. Entonces, el peso de una aeronave con su relación a su empuje es una de las características que va a hacer que vuele un avión o no vuele. Muy bien. Tenemos 3 sistemas también todavía conviviendo. El sistema métrico, el sistema internacional y el sistema inglés. Por ejemplo, en el sistema internacional, nosotros tenemos que la fuerza la medimos en newtons. Bueno, ¿y cuánto vale un newton? Sería una pregunta bien válida que todos como ingenieros más o menos deberíamos de conocer. Bueno, una manzana con una masa de aproximadamente 100 gramos, ahí le ponen 102, que sería un poquito más preciso. Si ustedes extienden su mano y sostienen una manzana, estarían experimentando la fuerza de 1 newton. En el sistema métrico, nosotros tendríamos lo que es la masa 1 kilogramo, es decir, aproximadamente 10 de estas manzanas, y eso le llamamos nosotros el kilogramo fuerza. Y por último tendríamos el sistema inglés, que sería un equivalente a 4 manzanas, y eso es equivalente a 1 libra masa, y eso genera 1 libra fuerza. Entonces, más o menos para que ustedes tengan la relación de cuánto
cuánto mide cada una de estas magnitudes, pues está ahí. Ahora, nosotros utilizamos en ingeniería aeronáutica básicamente el kilonewton. ¿Por qué utilizaremos el kilonewton y no simplemente los newtons, muchachos? Para que la numeración no sea tan larga, ¿no? O sea, tratar de simplificar ceros. Ajá. Más o menos, sería como que al final, como ustedes pueden ver, un newton es muy pequeño, es apenas una fracción. Entonces nosotros vamos a utilizar el kilonewton porque obviamente los fenómenos, como por ejemplo el impulso o el peso de una aeronave, son grandes, son relativamente pesados, o son potencias fuerzas muy fuertes de acción y reacción, y entonces tendríamos números muy grandes. Entonces sí, vamos a simplificar este cálculo poniéndolo como kilonewtons. Entonces es poco común, por decirlo así, para lo que nosotros conocemos dentro de la ingeniería, vamos a llamarlo macroscópica, utilizar newtons. El newton se va a utilizar solamente en eventos o sistemas muy pequeños, donde hay fuerzas muy pequeñas. De ahí en fuera, por lo regular, nosotros en ingeniería sí tenemos que utilizar el kilonewton. Ahora, para terminar esta parte, el análisis dimensional, muchachos, lo vamos a hacer a través de lo que es ¿cómo se llama? El método de ratio. En el método de ratio nosotros vamos a hacer conversiones de un sistema a otro y vamos a utilizar este método, es el que tenemos que utilizar para poder demostrar nuestros cálculos. Bien, no sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. No, profe. Bien, esa es la fuerza. Luego viene el peso. ¿Por qué el peso tiene que ver con efecto gravitatorio, muchachos? Porque depende de la gravedad, ¿no? Depende de la gravedad, es correcto, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver más o menos este efecto. ¿Qué sería la gravedad, muchachos? ¿Cómo podríamos definir la gravedad y cuál es la característica que podemos observar en esta ilustración? Pues por definición la gravedad es una fuerza de atracción entre dos cuerpos. Lo que estamos viendo ahí es como diferentes masas están siendo atraídas hacia el centro de la Tierra. Ok, eso es muy interesante. Entonces, ¿la gravedad es una fuerza, muchachos? No, la gravedad es una aceleración, ¿no, profe? Es una acción, muy bien. No es una fuerza, ¿no? Es una acción. ¿Y hacia dónde va a ir orientada? Va orientada hacia el centro del cuerpo que ejerce, ¿no? La gravedad. Es correcto. Aquí, por ejemplo, en la ilustración podemos observar que va a ir dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Sí queda claro esta parte o no, muchachos? A eso le vamos a llamar peso. Y el peso no es otra cosa que una fuerza. Entonces, esa fuerza va a ser igual precisamente a la masa por el efecto gravitatorio. ¿Sí queda claro o no, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, ahí tenemos otra. Ahí hay un fenómeno que se llama densidad y densidad relativa, que le llaman densidad, cantidad de material por unidad de volumen. Dice, lo que vamos a utilizar nosotros, muchachos, es esta magnitud compuesta. ¿Por qué es tan importante para nosotros en un fluido la densidad? Porque nosotros a una masa dada por ejemplo, de aire, lo que vamos a hacer para obtener una alta presión es ir reduciendo su volumen. Y entonces esto es lo que va a generar que podamos en un mismo volumen tener mayor cantidad de masa, es decir, aumentamos su densidad, y eso es lo que nos va a ayudar a que tengamos en un volumen muy estrecho mayor cantidad o masa de
de aire, de este aire, y luego podemos intercambiar luego por una fuerza. ¿Por qué? Porque entre mayor masa podamos tener o manejar, pues mayor va a ser la reacción, o vamos a obtener una fuerza en una forma indirecta, dependiendo del sistema propulsivo. Y bueno, por eso es que para nosotros es también muy importante el concepto de la densidad en un fluido. Bueno, aquí muestro algunos errores comunes que se dan en los exámenes. Y tiene que ver cuando manejamos agua. Es algo que encuentro muy común cuando estamos aplicando un examen o tienen que plantear un problema, y es el agua. El agua, como ustedes pueden ver, si yo tuviera 1 metro cúbico de agua, como se puede ver en la ilustración, ahí comparativamente con una persona que está parada, la densidad de ese cubo de 1 metro cúbico, ¿cuánto sería, muchachos? Es decir, en litros, ¿cuánto equivale un pequeño cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros? Equivale a 1 litro. ¿Y cuánto pesa 1 litro, muchachos? 1 kilo aproximadamente. 1 kilogramo. Pues no debería, bueno, dependiendo de cómo se vea, pero es la referencia universal. ¿Pesará lo mismo 1 litro de turbocina, muchachos? No. No. Porque es Sí, más, bueno, por la densidad, ¿no? Porque depende de la densidad de cada claro. líquido. ¿Cuál es la materia o la sustancia en el universo que vamos a tomar para esta referencia? El agua. El agua. Por eso para los científicos es tan importante saber si hay agua, por muchísimas razones. Pero el agua también es una magnitud universal. Es decir, no importa dónde se encuentre, si yo pudiera juntar esa agua y llenar un cubo perfectamente de 1 metro cúbico, yo tendría una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso es equivalente a 1000 litros. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, no hay duda. O sea, 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. Si tuviéramos, obviamente, para las magnitudes que vamos a manejar en los problemas, vamos a tomar su densidad como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y eso equivale a 1000 litros. No sé si me explico. ¿Sí queda perfectamente bien claro o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces acuérdense, esto es bien, bien importante porque luego se les olvida y se les complica mucho. Ahora, otra cuestión, como les decía, la densidad y densidad relativa. ¿Es la misma densidad de un cubo de 1 metro de acero a la de 1 centímetro cúbico del mismo material dada en gramos, muchachos? Pues sí, sería la misma densidad, puesto que Sí, estamos ¿no? hablando Sí, del es mismo la misma material. densidad. Cambia la masa, pero la densidad sigue siendo la O misma. sea, cambiaría el volumen, pero la densidad es la misma. Es correcto. Porque si cambia la densidad, entonces ya es otro material. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Bueno, Correcto. La densidad debe de ser igual. Es, por ejemplo, otro ejemplo. La densidad del agua de la alberca será igual a la densidad de una gota que está al lado de la alberca. Sí, porque es Sí, agua. porque es el mismo. Bueno, la misma, ajá, de la misma agua. Es correcto, sí, sí queda claro. O sea, tiene que ser lo mismo. El momento que cambie tal vez la densidad bajo otras circunstancias, vamos a decir que las normales, sin ningún problema, pues es que tiene que ser la misma sustancia, ¿no? Porque si no, entonces sí estaría cambiando la sustancia. Muy bien. Vamos a ver otro. ¿Por qué la primera está mal y las otras dos están bien? Estamos hablando ahorita de la homogeneidad dimensional, muchachos. Porque en la primera se están manejando
Ya se me fue el nombre. A ver. Unidades diferentes. Ok, tiene diferentes unidades. O sea, por ejemplo, la última, ¿qué les está representando y por qué está bien, muchachos? Volumen. Volumen, muy Nos bien. dan metros cúbicos. Es correcto, ¿no? 2 metros cúbicos. El volumen y está bien porque está en metros cúbicos. Así es correcto, ¿no? Es metro, me da metro cúbico. Entonces tiene que ser unidad de volumen. La segunda, ¿por qué está bien, muchachos? ¿Qué representa y por qué está bien? Densidad y porque está en kilogramos sobre metro cúbico. Claro, ¿cuál es la razón de la densidad? De acuerdo a la física. Masa sobre volumen. Volumen. Entonces, si estoy hablando de densidad, sus unidades deben de ser de densidad. ¿A poco no? Bien. Ahora, la primera, regresamos. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que ustedes como ingenieros observan y que les han enseñado muy bien sus maestros y por qué está mal? ¿Porque está mezclando diferentes unidades? Es correcto. Se parecen, pero no son iguales. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Perdón. Es decir, ¿puedo sumar perritos más gatitos? No. No se puede. ¿Cuál es la condición cuando es una suma, muchachos? Que sean las mismas unidades. Que los factores sean Sí, te escucho. Es correcto. O sea, deben ser perritos más perritos o gatitos más gatitos. ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahora, si estuvieran multiplicando, ¿se podría hacer esa operación? Sí. Claro, ahí sí podría ser. ¿Qué unidades obtendríamos si multiplicaran? Kilojoule cuadrado sobre kilogramo. Es correcto. Muy, muy bien. Sí, sí ven estos matices que son importantes, muchachos, porque luego algunos compañeros, pues, se me confunden muy feo en esa parte. ¿Sí queda claro esta de la homogeneidad dimensional? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de la presión, porque algo que es muy común, incluso ya hasta con ingenieros que son egresados, es que pues nunca les quedó claro la presión, porque parece muy intuitiva, pero pues ya cuando es así, realmente ponerla bien en forma, pues es más complicado. Primera pregunta, ¿qué es la presión? ¿La presión se dará en sólidos, muchachos? Sí, ¿no? ¿Por qué? Para poder compactarlos, ¿no? No se te escuchó tu micrófono, compañero. Es para poder compactarlos, ¿no? Compactarlos, muy bien. O sea, cuando compactamos algún sólido, muy bien. ¿Qué más, muchachos? Porque esto es muy importante. ¿Los demás qué piensan? Sí se da a todos los objetos, ¿no? Ya que es la fuerza que se aplica a cierto volumen. Entonces, obviamente todos los cuerpos ocupan un volumen y están expuestos siempre a una fuerza. Ok, me parece muy bien, pero ¿cuál es la definición de presión de acuerdo a la física? ¿Qué relación entre qué magnitudes son? Fuerza y área. Fuerza y área. O sea, para empezar, pues no hay volumen, hay un área. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿existe la presión en los sólidos, chicos? Sí. Sí. Sí, muy bien. Pues, ¿qué creen? Que siempre, ¿no? Que siempre, ¿no? ¿Se cancela, profe? ¿Mandé? ¿Que se cancela? No, no se cancela, no puedes cancelar.
Por ejemplo, ahí están observando la fotografía de un tanque. ¿Qué está haciéndole el tanque al automóvil? Está aplastando. Está aplastando. ¿Le está ejerciendo una presión? Sí, ¿no? Bueno, le está aplastando. No. Está ejerciendo un esfuerzo normal, que se representa con la letra sigma. Ahora, en los fluidos sí sucede. En los fluidos sí hay presión, muchachos. Y ustedes saben que la unidad de la presión va a ser el pascal, que es la relación entre Newton sobre metro cuadrado, es decir, fuerza sobre área. Ahora, ¿por qué en los sólidos no hay presión, muchachos? A ver qué pueden observar de esta ilustración. Primera imagen, la presión está hacia distintas direcciones. Es correcto. ¿Cuál va a ser? Fíjense, esta es la regla de oro, porque era lo que les decía. Se me dejan ir muy feo al bulto. ¿Cuál es la regla de oro para que yo como ingeniero, que ya me dieron mi título y todo el rollo, y que quería trabajar en la NASA, y por fin me dieron chance de trabajar en la NASA, pero no sabía ni qué era la presión? ¿Cuál era la característica más importante de la presión? ¿Cuál es la característica, les vuelvo a preguntar, más importante de la presión? ¿Que es igual en todas direcciones? Es correcto. Para que exista presión, debe de ser omnidireccional, debe de ser igual en todas las direcciones de donde se esté ejerciendo. ¿Sí queda claro esto o no, muchachos? Sí, profe. Por ejemplo, la mayoría de ustedes ahorita está sentado tal vez en una silla, en alguna parte. ¿Ustedes están ejerciendo presión contra el asiento, muchachos? No. No, muy bien. ¿Qué están ejerciendo? Fuerza normal. Una fuerza, ¿no? Un esfuerzo normal, muy bien. Entonces, sí queda claro por qué en un sólido no hay presión y por qué en los fluidos sí existe presión, muchachos, ¿o no queda claro? Sí, profe. Sí queda claro. Sí, ya queda mejor. ¿Cómo es la diferencia entre uno y otro? Sí. Muy bien. Bien, ¿por qué para nosotros es importante la presión, muchachos? La presión le va a ayudar a la computadora de la aeronave a saber qué es lo que está haciendo. Le va a dar dos parámetros fundamentales. ¿A qué velocidad viaja y a qué altitud? Tiene otro aparato que se llama altímetro, que es como una especie de radar que va leyendo su altura respecto al nivel, a la tierra o al mar, donde se encuentre. Sin embargo, también vamos a tener aquí un barómetro en el sentido de que le va a dar la altitud a la aeronave, pero respecto a la presión manométrica que existe a nivel del mar. Para esto va a utilizar dos tipos de medidores. Uno que se le llama el tubo pitot, que no sé si lo alcanzan a ver. Está la cabina de la aeronave y abajo tiene dos lancetas pequeñitas que dice tubo pitot. Y luego tiene otra que le llaman tomas estáticas. Los mecánicos le llaman saleros. Estas dos tomas de presión van a ayudarnos a nosotros a calcular precisamente cuál es el comportamiento que tiene una aeronave. Entonces, por eso es que es bien importante ir definiendo estos conceptos. Muy bien. Nosotros vamos a tener la presión en líquidos o gases, es decir, en fluidos. Vamos a tener este tipo de información, muchachos, dependiendo del tipo de sistema. Luego vamos a ver qué sistemas existen. Si es un sistema cerrado,
o si es un sistema abierto. Si yo tengo un sistema cerrado, yo voy a tener estos tres tipos de presiones. Algo que le vamos a llamar presión absoluta, otra la presión manométrica y otra la atmosférica. Si yo tengo un sistema abierto, entonces voy a tener las siguientes presiones. La dinámica RAM, que se utiliza ya un poquito más avanzado en cuarto semestre, la presión estática y la presión manométrica. Son las presiones que vamos a ir aprendiendo ahorita a diferenciar una de otra. Bien. Una de las primeras referencias más importantes para el ingeniero para poder medir la presión de un fluido se llama manómetro. ¿Qué es el manómetro? El manómetro básico, o de donde nace su concepto físico, es un tubo de vidrio en U, donde vamos a tener en un recipiente encerrado un fluido, en este caso un gas. Ese gas, como ustedes pueden ver, está en un color rosita. En ese color rosita, lo que está ejerciendo las partículas del gas es presión omnidireccional, es decir, en todas las direcciones del recipiente donde esté contenido. Ahora, para evitar que se escape ese gas por la salida del ducto, vamos a poner un líquido. En este caso, vamos a poner mercurio. Y entonces, la presión del gas, las moléculas del gas van a empujar al mercurio y lo van a levantar una X altura. Con eso podemos nosotros medir cuál es la presión del gas. Eso básicamente es un manómetro, muchachos. No sé si queda claro qué es un manómetro. Sí, profe. Sí, queda claro. O sea, es así de simple. La abertura de la salida de ese tubo de vidrio es hacia la atmósfera. No sé si alcanzan a ver que está como abierto, o sea, no está cerrado. Está abierto a la atmósfera. Entonces, la presión de la atmósfera más la presión del mercurio se van a contrarrestar contra la presión del gas. ¿Sí queda claro o no, muchachos? Sí. La diferencia de alturas es lo que nos va a dar precisamente la medida de la presión. Muy bien. Eso es un manómetro. ¿Cómo funciona un manómetro? Funciona así. Así de fácil, así de simple. Bien. Ahora, es muy probable que a lo mejor ustedes, ya sea que en su automóvil o en su bicicleta, pues alguna vez se les bajó la rueda y todo ese rollo, y bueno, hay que ir a cargar aire para la rueda para que tenga la presión adecuada. Muy bien. Como ustedes podrán ver, ¿sí ven el corte esquemático de la llanta de la rueda de la bicicleta, muchachos? Bien, ven el interior de la cámara, tiene unas flechas en color amarillo. Todo lo que está exterior en la atmósfera, pues tienen unas flechas en color rojo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a suceder aquí, muchachos, es que yo tengo una presión absoluta. ¿Qué flechas representarán la presión absoluta, muchachos, del sistema? ¿Las amarillas? Las amarillas, es correcto. Es la presión absoluta del sistema. Y observen al lado, tenemos ahí unos pequeños vectores en color rojo. La presión absoluta es la presión mayor que existe en el sistema. Es decir, la que está en el interior de la rueda de la bicicleta. ¿Cuál será la presión atmosférica? ¿Cuál creen que sea el vector que representa la presión atmosférica, muchachos? Rojo. Los rojos, las flechitas rojas. Muy bien. Entonces, un manómetro, cuando yo conecto el manómetro, la dimensión la va a obtener restando la absoluta menos la atmosférica. ¿Sí queda claro o no, chicos? Sí, profe. Sí. Por ejemplo, cuando yo llego a la gasolinería y mi auto, pues a lo mejor ya le veo medio bajas las ruedas, le digo, llénalo a 35, ¿no? Desafortunadamente, pues todavía manejamos el PSI, que para mí lo adecuado debería ser kilopascales, pero bueno. Cuando le digo 35 PSI, ¿será la presión absoluta de las ruedas, muchachos?
Sí, ¿no? Sería la Sí, presión ¿no? interna, pero se contrarresta un poco con la externa, ¿no? ¿Qué pasó, chavos? Le estoy diciendo que la llene a la presión manométrica, más no es la absoluta. ¿Sí queda claro o no? Sí. Sí, muy bien. Ahora, pues como he estado estresado porque he estado aplicando exámenes y cosas así, digo, bueno, pues me voy a ir a Acapulco, ¿no? Allá en Acapulco dicen que la vida es más bella. Bueno, pues me fui a Acapulco, pues a ir a ver ahí a la playa, pero bueno, estaba cerrada la playa porque pues está lo del COVID, pero bueno, ya fui a Acapulco y se me ocurre medir la presión de las ruedas. ¿Será la misma que la que obtuve cuando lo llené aquí en la Ciudad de México? No. No, va a ser diferente. No. No, no es la misma. ¿Cuál no es la misma? ¿Qué La de presión? Acapulco. La atmosférica no es la misma, profe. La atmosférica no es la misma. ¿La manométrica me dará la misma medida? No. No, No. tampoco. Es correcto, ¿no? No me va a dar tampoco la misma. Sin embargo, ¿la absoluta habrá cambiado? No. No. ¿Sí queda claro este punto o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. O sea, mi sistema tiene una presión, a menos de que tenga un hoyo o que el ring ya esté mal y se le salga el aire, pues bueno, ya ese es otro rollo. Pero vamos a suponer que funciona perfectamente bien mi rueda, etcétera, etcétera. La absoluta no cambió. ¿Cuál fue la que cambió? Sí cambió la manométrica. Ustedes se van a asustar. ¡Ah! ¿Qué pasó aquí, no? ¿Por qué tiene mayor presión o por qué tiene menos presión? Ah, porque cambió la atmosférica. ¿Sí me explico o no, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Otra presión que usamos mucho los ingenieros, que es muy importante para los procesos y también para los motores de combustión, es la presión del vacío. Bueno, a mí me gustaba hacerlo pues, cuando era niño. No sé si ustedes lo llegaron a hacer cuando los llegaban a vacunar o algo así, y su mamá pues les dejaba jugar con la jeringa, o si tenían una jeringa simplemente y se ponían a jugar. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron pues esa curiosidad de poner el dedo en la boquilla de la jeringa, bueno, sin aguja, obviamente, y jalaban el émbolo hacia abajo. No sé si lo llegaron a hacer. Sí, yo sí, profe. Sí. ¿Qué notaron en ese experimento que hicieron? Que el émbolo se regresaba. Esa era una. ¿Y qué pasaba con tu dedito? Lo succionaba. Lo Se hacía su- como. Ajá. Sí, ajá, lo succionaba. Ajá. Bueno, con todo respeto, pero fue su primer chupetón, ¿no? Sí, creo que sí. No se me vayan a ofender, ¿eh? Les pido una disculpa si alguien se me ofende, porque bueno, no sabemos, ¿no? Las sensibilidades, pero hablando en buena onda, ¿eh? Bien. Eso que pasó, o por qué sucedió, es por la presión del vacío. ¿Sí queda claro, muchachos? Eso que experimentaron se llama presión de vacío. ¿Sí, chicos, o no? ¿Sí queda claro? ¿Y cómo se da esa presión del vacío? Voy a tener otra vez una presión absoluta en el sistema contra una presión atmosférica, muchachos. Entonces, la presión del vacío va a ser igual a la presión atmosférica menos, vean que ahora está primero la atmosférica, menos la absoluta. ¿Sí queda claro o no, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, claro. Ahora, ¿cómo voy a medir la presión del vacío? ¿La podré medir con un manómetro? Sí, ¿no? Más o menos. La pregunta tiene trampa, la verdad. Se parece. Tiene un primo hermano que se llama Barómetro, ¿no, profe? vacuómetro. ¿Mande? ¿Barómetro? No. Bórralo de tu mente, bórralo del sistema. No. El barómetro ahorita lo vamos a ver, es otro dispositivo. Este se llama vacuómetro, como vaca, pero póngale una U al final, vacuómetro.
¿Qué mide el vacuómetro? Mide la presión del vacío. Y quiero que por favor observen la carátula del reloj que puse ahí. ¿Qué observan, muchachos? Hay tres características bien interesantes ahí. ¿Qué es lo que observan? ¿Son negativos? El primero es Que son negativo. números negativos. Van negativos. Dos. Perdón, por ahí alguien más dijo algo. No, pues, disculpe. Ah, ok. El primero es que es negativo. La segunda, ¿qué observan? Que la aguja va de derecha a izquierda. Es correcto, va en sentidos de la manecilla del reloj, que es lo contrario al manómetro. Muy bien. Y la tercera es que tiene una agujita color rojo. ¿Sí la observan? Sí. La agujita color rojo es que también puede servir como manómetro. Es decir, un vacuómetro va a ser más caro porque puedes tener dos instrumentos en uno. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí. 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 Fíjense, les voy a hacer otra pregunta con trampa. ¿Habrá o existirán presiones negativas? Sí. Muy bien. ¿Los demás qué opinan? Yo digo que sí, profe. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo digo que no. Ok, ¿por qué no, compañero? Porque es que es absoluta y tiene que ser, bueno, ¿cuál es la palabra? A ver, Bueno, venga. no permite que sea negativa una presión, sino siempre positiva. Ok. Se supone que sí, ¿no? Cuando es mayor ¿cómo se llama? Cuando la presión es superior a la atmosférica. Cuando la presión es superior a la atmosférica. Ok. Ok, entonces estaríamos hablando de que existe depresión. ¿Qué opinan? Está interesante, ¿no? Bueno, eso se los voy a contestar un poquito más adelante. Bien. Ahora, vamos a imaginar que tienen que, por alguna cuestión médica, tienen que ir a hacerse un análisis. Dice, ¿qué tipo de presión se utiliza para medir la presión sanguínea, muchachos? ¿Qué presión medirían aquí, muchachos? La Una manométrica. manométrica, La manométrica, muy bien, ¿por qué? porque se Porque es la está presión del midiendo fluido. la presión arterial. Ajá, la presión arterial. ¿Quién proporciona la presión arterial? La sangre. Sangre. No, ¿qué pasó, chavos? No, ¿ya ven? Corazón, el corazón. Corazón. ¿Quién? El corazón, ¿no? Claro. Es una bomba. Sí, ¿qué pasa si se para la bomba? Se para todo el sistema. Sí, ¿y tendrías presión? Nope. No tendrías presión, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Es correcto. ¿Y contra qué la medimos? Ok, ya vimos que es la presión arterial, muy bien, correcto. Esa presión la proporciona el corazón. ¿Y contra qué la medimos esa manométrica? Pues contra la atmosférica. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Sí, muy bien. Pues ahí van, en presión. Todavía no les puedo hacer examen, pero ya más o menos ahí van. Muy bien. Vamos a hacer, a ver si nos da tiempo, ejercicios. Esto está bien interesante y está bien sencillito. Bueno, por lo menos vamos a resolverlo visualmente. Dice, un manómetro de mercurio, que tiene una densidad del mercurio de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, se conecta a un ducto de aire para medir la presión en su interior. Es decir, imagínense un ducto de aire, si los han visto de esos grandes, ahí luego en el Auditorio Nacional ahí manejan mucho de esos, o edificios muy grandes tienen ductos, y obviamente circula el aire por ahí y tiene una presión. Dice, la diferencia entre los niveles del manómetro es de 15 milímetros y la presión atmosférica es de 100 kilopascales. Determine, de acuerdo con la figura que ustedes ven ahí,
si la presión en el ducto es mayor o menor a la presión atmosférica. Fíjense, la primera es simplemente visual, no nos está preguntando el valor. Ustedes como ingenieros, así viéndolo, y si alguien les establece esta pregunta, ¿ustedes qué podrían decir? ¿La presión en el ducto es mayor o menor que la presión atmosférica? Es mayor, ¿no? Pero es mayor, ¿cuál, compañero? La presión presión del del tubo. ducto. Ah, El ok. ducto. Muy bien, perdón que le pregunte, ¿por qué llegó a esa conclusión, muchacho? Porque está dando oportunidad de empujar, de que empuje el fluido hacia afuera. Entonces, Ajá. pues la presión tiene que ser mayor para lograr empujar ese fluido. Porque si Muy no, bien. la atmosférica, pues lo contrarrestaría, ¿no? Esa es una muy buena determinación. ¿Qué otra determinación podrían obtener si no fuera mayor? ¿Qué sucedería? ¿El mercurio no avanzaría? No, o sea, no se desplazaría. Ok, ahí como lo ilustra en la figura, ¿qué podría llegar a pasar? Saldría ¿A dónde se saldría el mercurio? por el ducto de aire. Es correcto, se metería, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque está la ley de los vasos comunicantes, ¿no? Trataría de tener el mismo nivel en cualquiera de los extremos. Muy bien. Entonces, perfecto, muchachos. Entonces, yo como ingeniero puedo decir, mire, sí hay una presión mayor en el ducto. ¿Por qué? Por estas razones, por estas leyes y por estos fenómenos. Muy bien, quedó claro. Entonces, ahora vamos a calcular la presión absoluta en el ducto. Bien. Hijo, vamos a ver si nos da tiempo. ¿Se alcanza a ver la pizarra? Sí, profe, Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar con los datos, muchachos. ¿Qué datos tengo? ¿La presión del mercurio? Presión del mercurio. No, ¿qué pasó, mi niño? Es la densidad. Ah, perdón, la densidad. Ajá. Voy a escribir así como se escucha porque no tengo el símbolo. Es Rho. Muy bien. Rho es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ahorita aparece, no lo van a ver. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más tenemos? Lo que se desplazó, creo que Muy eran bien. 15 milímetros, ¿no? 15 milímetros. Ajá. ¿No? ¿Y qué más, chicos? Venga, venga. La presión atmosférica. Muy bien. ¿De cuánto vale? $100 kilopascales, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Ya se enojaron o qué? No, es que no lo anoté. Está bien. Ah, tienen razón, perdón. Sí, sí, sí. Bueno. Lo primero que yo recomiendo, muchachos, es homogenizar las unidades. Yo sé que algunos me van a hacer caso y otros no, pues, como todo en la vida. Pero yo lo que les voy a recomendar es esto. Trabajen en orden, trabajen bien y van a ver que sus problemas les van a salir bien. Obviamente hay gente que es muy, muy inteligente y que puede trabajar en desorden y los resuelve muy bien. Por supuesto que sí, son gente extraordinaria. Para los que somos muy ordinarios, yo les recomiendo esto. Trabajar en orden, hacer las cosas paso a paso y van a ver cómo van a poder resolver pues casi cualquier tipo de problema. Muy bien.
Los milímetros, ¿en qué unidades debería de pasarlos para que me quede homogéneo? Metros. A metros. A metros, muy bien. Entonces, ¿cuántos milímetros, perdón, tiene un metro? 1000. 1000, muy bien. Esto era lo que les llamaba con lo de este famoso sistema de ratio. Entonces, los milímetros los hemos hecho en la unidad y vamos a tener, ahora sí, en metros. A ver, 1, 2, 3. Ok. ¿Sería .015 metros, muchachos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, ya nuestras unidades están homogéneas, estamos en kilopascales, estamos en kilogramos sobre metro cúbico y tenemos metros. Ahora, vámonos con la parte de la fórmula. Bien, va a haber algo que a mí me gusta esto de la mnemotecnia. ¿Y cómo mido la presión de un fluido? Muy bien. Oh, Dios, aquí me equivoqué. La presión de cualquier fluido, muchachos, la vamos a medir con Rogelio. ¿Tienen algún familiar que se llame Rogelio? ¿No? ¿Algún amigo? ¿Tampoco? Yo sí. ¿Sí? Acuérdense de Rogelio. ¿Por qué? Porque va a ser Rho, densidad, G, gravedad. Y bueno, pues no tiene que ver con Rogelio, pero pues se acuerda uno rápido, ¿no? H, altura. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Trataré. Ya no se les olvidará. Ya, ¿y cómo que trataré? Pues, ¿qué onda? Muy bien. Ok. Aquí la densidad que nos están dando es la del mercurio. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a poner ¿qué valor es el valor promedio de la gravedad, muchachos, a nivel del mar? 9.81 metros sobre segundo. Muy bien. Y por último, ¿qué unidad nos debe de dar aquí, muchachos? Si estoy buscando presión, ¿qué unidad me debe de dar? Pascales. Muy bien. ¿Y cómo voy a comprobar eso, muchachos? Haciendo un análisis dimensional. Correcto. Bien, vamos a hacer el análisis dimensional. Tengo kilogramo sobre metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado por metro. Acá me faltó metros. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
lo primero que vamos a hacer es jugar a las escondidillas con Newton. Se saben ese chiste, ¿no? Bien. Eso que encerré en verde, ¿a qué es igual en unidades, muchachos? Newtons. Son newtons. Entonces me va a quedar en Newton sobre metro cúbico por metro. ¿Y a qué es igual un pascal, muchachos? Un Newton sobre metro cuadrado. Es correcto. Y entonces esto me va a dar igual a Newton sobre metro cuadrado. ¿Y eso a qué es igual, chicos? A un pascal. A un pascal, es correcto. Entonces, esto de aquí me va a dar pascales. Pero ¿yo en qué unidades las necesito, chicos? Kilopascales, ¿no? Kilopascales, muy bien. Entonces, un kilopascal, ¿a cuánto equivale? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O ya se enojaron? No. No, sí, está bien. ¿Está bien? A ver, ¿cuánto da ese? Son 2 kilopascales. Bueno, ¿2 kilopascales? 2.00. sí, 2.00124 kilopascales. Sí, poquito. Vamos a dejarlo en 2 kilopascales. ¿Les late? Va. Ahorita, porque luego ya sí vamos a tener que utilizar muchos decimales. Pero bueno, ahorita está bien, 2 kilopascales. Ahora, ¿esa sería la presión absoluta? Esa es mi pregunta. No, sería la presión manométrica, ¿no? Es correcto. Sí, porque si la atmosférica tiene 100, pues imagínate, si la absoluta tiene 2, pues le gana la atmosférica, ¿no? Entonces es la manométrica. ¿Qué nos decía la fórmula, muchachos, de presión manométrica? ¿Qué es igual? A la absoluta menos la atmosférica. Es correcto. Va a ser igual a la absoluta. Y el problema me pedía, determine la presión absoluta. ¿Sí queda claro o no, chicos? Sí. Por lo tanto, la presión absoluta es igual a la manométrica más la atmosférica, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a 2 kilopascales más 100 kilopascales. ¿Cuánto nos da eso? 102 kilopascales. Es correcto. Esa sí es la absoluta, ¿no? Esa es la respuesta.
Y efectivamente, lo que hemos visto visualmente lo podemos corroborar matemáticamente. La presión absoluta es mayor que la atmosférica. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, chicos, pues lo estoy viendo el próximo viernes y estamos en contacto, ¿sale? Gracias. profe. Sale, chicos. Hola, profe. Bonito día. Igualmente. Profesor, Buen día. Sí, dime. tengo una duda. Por ejemplo, yo el viernes tengo clase de 7 a 8:30. Tengo otra clase. ¿Qué hago Sí. en ese caso? ¿Perdón? ¿Qué hago en ese caso? Pues quedan grabadas, las puedes ver. Ok, entonces no va a tomar asistencia o algo así. No, pues ya están muy grandecitos, ¿no? Como para pasarles asistencia. Ya, el que quiera aprender, aprende, y el que no, pues no. Muchas gracias, profesor. De nada, hasta luego, chicos, cuídense Hasta mucho. luego, bonito día. Hasta profe, buen día. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Hola, profe, que tenga buen día. Profe, Seguro, profe. Tenga buen día, compañero. Gracias, chicos, nos vemos. tengo una duda. A ver, dime, compañera, porque me tengo que ir. Dime. Sí, para los ejercicios para resolver los problemas, ¿hay Sí. que aplicar los 5 métodos o solamente escoger uno de esos 5 que nos da usted? Uno de esos 5, pero luego no se tienen que repetir, Peque. Ok, ¿Sí? gracias. De nada, adiós.